Bueno, entonces vamos a empezar diciendo que muchas gracias a Víctor, a Mary, Cecilia, no sé qué, Lucía no se ha conectado, y ya se va a conectar. Tenía problemas con la conexión, se estaba conectando con el curso, no, las tutorías son por aquí, por este link, que es el Centro de Ayuda para Contabilidad y Finanzas. Lo segundo que hay que decir es que para conocimiento de ustedes, las tutorías de contabilidad y finanzas son una herramienta que se ha, digamos, diseñado en la división latina para aquellos estudiantes que necesitan reforzar conceptos y ejercicios en contabilidad y en finanzas. O sea, se edita todos los términos. La contabilidad está a cargo de la profesora Ángela Gómez, que es los días martes también de 10 a 11 de la mañana, y las de finanzas están a cargo mío, que son de 7 a 8 de la noche los días martes. Básicamente el mecanismo y la metodología para dictar las tutorías de finanzas es que el estudiante que esté interesado en en realizar algunos digamos elementos básicos sobre algún curso en particular de finanzas o algún tema en particular, pues podemos programar por lo menos con 48 horas de anticipación una charla particular donde el estudiante me dice, mire, el curso que estoy tomando es esto es el libro, estos son los capítulos, estos son los temas, y yo con base en eso hago una charla específica y unos ejercicios para que el estudiante tenga una orientación, sin que ello quiera decir que se le vaya a dictar o se le vayan a desarrollar ejercicios particulares para el curso o para la tarea que tengan que hacer, porque hay algunos estudiantes que han confundido la tutoría con desarrollarle los puntos de la tarea. ¿Bien? Eso hay que tener cuidado. Entonces, eso es una herramienta. Otra herramienta son las tutorías de matemáticas que están a cargo del profesor Hernando Salcedo, los días viernes de 5 a 6 de la tarde y a cargo mío de los días lunes de 5 a 6 de la tarde. Estas tutorías son para contabilidad, para matemáticas, estadística, pero realmente es muy poca la demanda que hay en esas tutorías. Bien, entonces el tercer punto era mirar algunos elementos básicos correspondientes a los temas y las tareas de la semana 1, que debe ser entregado a más tardar mañana como caso excepcional. De las demás tareas se deben entregar imparitariamente los días domingos, o sea, la tarea de la semana 2 tiene que entregarse este domingo antes de las 12 de la noche. Este jueves que tenemos la charla formal, vamos a revisar algunos elementos básicos. Ya no les voy a hacer los ejercicios particulares, pero sí les voy a dar algunos días para que ustedes ya desarrollen sus propios ejercicios y puedan en cierta medida mejorar su desempeño en los foros, en las tareas, en los quizzes y en los ejercicios. Quiero aclarar que los ejercicios de la semana 1 son ejercicios, no son problemas, ¿sí? Porque alguien me contestó del capítulo 1 donde dice problemas, me contestó los problemas que son conceptos. No, yo quiero son ejercicios, donde dice ejercicios. Si no estoy mal, un segundo, miramos en la página del primer capítulo hay uno que dice preguntas y en la misma página 19 y en la misma página dice problemas. Yo necesito los problemas, no las preguntas. Alguien me contestó preguntas, le acepté por ser la primera vez algo,
pero realmente lo que se debe hacer es contestar los problemas, los ejercicios en Excel, y me debe mandar esos ejercicios en Excel. Bien, miremos básicamente algunos ejercicios de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, que fueron básicamente ejercicios que fueron específicamente ejercicios relacionados con la información de esa primera semana. Entonces, por decir algo, decíamos que hay dos países, China y Francia, y que China tenía una ventaja comparativa en la producción de juguetes, ¿sí? Que con una misma unidad de capital, mano de obra y recursos financieros podía producir 10 containers de juguetes, mientras que Francia producía 2 containers con las mismas cantidades de recursos financieros, de capital y mano de obra. Mientras que en la China se producían 7 containers de vino, en Francia se tenía la misma relación, con las mismas cantidades de producción, unidades de producción. Ahora, si en la China se producen 10 containers de juguetes y 7 containers de vino, pues básicamente uno tiene que es la China mucho más productiva en términos de juguetes que Francia, porque Francia solamente produce 2 containers con las mismas cantidades de mano de obra, capital y demás recursos tecnológicos que la China. Por lo tanto, la China tiene una relación de 5 a 1, perdón, de 10 a 2 o 5 a 1 prácticamente, en la producción de containers frente a Francia. Y la relación en vino es la misma, 7 a 7 o 1 a 1, que es lo mismo. Bien, si las unidades producidas en la China son de 800 unidades de juguetes o de containers y 200 unidades o 200 containers de vino, y en el caso de Francia son 200 containers de juguetes y 800 containers de vino, la relación entonces final termina siendo que hay 4 a 1 en términos de producción, superior en la China que en Francia para juguetes, y en términos de vino Francia es 4 veces más productiva en ventaja comparativa frente al vino en la China, o lo que es lo mismo, el 25% de la producción. En China solamente se puede producir el 25% con las mismas cantidades de recursos que lo que se produce en Francia en vino. Bien, básicamente la primera pregunta era: ¿cuál es la producción y consumo del país sin comercio? O sea, ¿cuánto se produce en cada país si no hay exportaciones ni importaciones? Es muy fácil decir que en la China se producen, si no se exporta nada, sino todo se consume y se produce y se consume, es muy fácil decir que en la China se producen sencillamente 10 containers, ¿sí?, por 800 unidades de producción. O sea, estamos hablando de 8.000 unidades en la China de juguetes, y en Francia, como ve la fórmula ahí, ¿sí?, 2 containers por el número de juguetes que se producen en Francia, 400. Lo mismo para el vino, sin exportar, 7 containers por 200, 7 containers con una unidad de producción, una unidad de capital, de mano de obra y de recursos, multiplicado por el número de containers totales, 200. Y en Francia 5.600. ¿Por qué? A pesar de que en Francia se produce con la misma cantidad de vino en términos de containers 7, Francia es mucho más productiva en términos de ventaja comparativa en producción de vino. Entonces, por lo tanto, Francia produce 7 unidades de vino por mano de obra
por unidad de mano de obra, unidad de capital y unidad de recursos financieros, multiplicado por el número de producción total de vino en Francia, 800. O sea, ahí está la primera relación. Si no hay comercio. En términos de especialización, el tema es cuánto se produce en China y cuánto se produce en términos totales de producción en Francia. O sea, en China se producen 10, ¿sí? En términos de juguetes, 10 por 1000 unidades de producción. Un segundo, creo que aquí hay un error. 10 por 800 unidades de producción, y aquí se producen 7 por, en términos de vino, se no, C5 por C8. Ok. ¿Están de acuerdo? Que la pregunta es, perdonen un segundo. Estamos en la pregunta número 2 y dice: supongo que existe especialización total, donde China produce solo juguetes y Francia produce solo vino. ¿Cuál sería el efecto de la producción total? Ok. Entonces, si Francia produce, si China produce solo juguetes, China produciría un total de 10 por unidad de producción por el número de juguetes, 8000, y Francia, si produjera solo vino, sería 7 por 800 unidades de vino. Listo. Si me están escribiendo, no veo, porque les estoy mostrando, entre otras, ustedes no me están viendo lo que yo estoy mostrando, lo que les estoy mostrando. ¿Y por qué no han dicho nada? ¿Ah? Tienen que hablar porque no están viendo lo que yo estoy mostrando acá. Qué chistoso. Un segundo, qué pena. Y bueno, voy a empezar. Ya un segundo, Víctor, qué pena. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo. Qué pena. Tranquila, Mari, ya sabemos que tienes problemas con tu internet. Déjame, estoy tratando de bajar la pantalla para que puedan entender la información correspondiente de los ejercicios que vamos a realizar de las primeras semanas. Algo pasa acá. Estoy tratando de bajar la información, pero espérenme un segundo que yo pueda compartir el archivo en Excel donde están los ejercicios.
Todavía está tratando de bajar la aplicación para que yo pueda compartir el archivo. Entonces permítanme un segundo porque parece ser que es el internet que está molestando aquí también. Entonces dame un segundo, por favor. Ok, yo sé. Está aquí molestándome el internet porque no me deja compartir el archivo. Oh, qué problema. No entiendo. Me va a tocar reiniciar esto. Perdóname un segundo si me salgo y vuelvo y reinicio porque no entiendo por qué no me deja compartir la vista. Dame un segundo, por favor. Ok, ¿están viendo ahora sí la pantalla? Ok, perfecto. Listo. Ok, ¿Víctor está ahí? ¿Está viéndola? Gracias, listo. Entonces, bueno, perfecto. Entonces empecemos de nuevo. Hay dos países, China y Francia. China produce con una unidad de producción de mano de obra, de recursos y de tecnología, recursos financieros, produce 10 containers de juguetes y 7 containers de vino. Francia produce 2 containers de juguetes y 7 de vino, es decir que la China es más eficiente y tiene una ventaja comparativa en la producción de juguetes que Francia. Los dos producen las mismas cantidades de vino con la misma cantidad, digamos, de recursos financieros, de mano de obra y de capital, pero en términos de las cantidades de producción, Francia produce más cantidades de vino, ¿sí?, que lo que produce la China. La China produce 200 y Francia 800. Y al paso que la China produce 800 cantidades o de 800, si se quiere, containers de juguetes y 200 containers de vino. Esa es, digamos, que la información inicial. El primer punto es básicamente establecer cuál es la producción y el consumo de China y Francia sin comercio. Si el esos países no tienen comercio, o sea, ni importan ni exportan, pues la China produce 10 unidades por unidad de producto multiplicado por el número de containers, o sea, produce 8.000 unidades, 8.000 containers, y Francia produce 2 por 200, o sea, produce 400.
Y en vino, la China produce 1.400, son 7 unidades por unidad de mano de obra, capital y recursos financieros por 200 containers para un total de 1.400 y Francia 5.600. Si hay alguna pregunta, alzan la mano para poder escuchar el pito porque no estoy viendo que están escribiendo ni nada. En términos de si existe en cierta medida un tipo de especialización donde la China produce solo juguetes y Francia produce solo vino, la pregunta es ¿cuál sería el efecto de la producción total? Entonces la producción total sería esta que tenemos acá, 10 por 800, y en Francia solamente vino 7 por 800. Si solamente se especializa cada uno en producir lo que mejor hace. ¿Sí? La tercera pregunta es el comercio al precio interno de China. Dice, si el precio interno de China es 10 contenedores de juguetes equivalen a 7 cajas de vino, ¿cierto? Suponga que China produce 10.000 contenedores de juguetes y exporta 2.000. Entonces, la China produce 10.000 contenedores de juguetes y exporta 2.000. Entonces, aquí tiene 10.000, exporta 2.000 y queda para el consumo interno 8.000. ¿De acuerdo? Y Francia produce 7.000 cajas de vino, ¿cierto? Francia produce 7.000 cajas de vino, ¿de acuerdo? De los cuales exporta 1.400 para la China. O sea que el M significa importación, X significa exportación. Entonces Francia produce 7.000 que exporta o importa a la China por 1.400. O sea, la diferencia es 5.500 lo que se queda en Francia para el consumo de vino en Francia. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, la relación precio-relación es 7 a 10 o 10 a 7, que es 1.44. Bueno, la pregunta es, ¿qué sucede con la producción y el consumo total? Ahí está, básicamente. ¿Sí? La producción total de la China son 10.000 y el consumo en la China son 8.000. En Francia la producción son 7.000 y el consumo interno en Francia son 5.600, porque la diferencia lo exporta. ¿De acuerdo? Y ahí está, 10.000 unidades de juguetes en la China, 0 unidades de vino, porque no se especializa. En Francia 0 unidades de juguetes y 7.000 unidades de vino. ¿Okay? El consumo total son en la China 8.000 unidades de juguetes y 1.400 unidades de vino, porque es lo que importa de vino y lo que queda en China de los juguetes. Y en Francia lo que importa de juguetes 2.000 más lo que se queda internamente de vino para el consumo interno de vino. Ese es el consumo total. En la pregunta 4 dice, comercio el precio interno en Francia. El precio interno en Francia es 2 contenedores de juguetes, ¿cierto? Por 7 cajas de vino. O sea, la relación es 0.29 en términos reales. Supongo que China produce 10.000 unidades de contenedores de juguetes y exporta 400. Exporta a Francia 400, lo mismo que Francia importa, 400. Y suponga que Francia a su vez produce 7.000 unidades, ¿cierto? Francia a su vez produce 7.000 unidades de cajas de vino y exporta a la China 1.400. Ahí están. ¿Qué sucede con la producción y consumo total? Es lo mismo de arriba. La producción es 10.000 unidades de juguetes en China, 0 cantidad de vino. En Francia 0 cantidades de juguetes y 7.000 cantidades de vino. Pero el consumo cambia. ¿Por qué?
porque son las cantidades de exportación son diferentes, o de importación de cada país son diferentes. En la China, ¿sí?, se consume ¿cuánto? Se consume en juguetes los 9.600 que quedaron, y en vino lo que importó de Francia en vino, 1.400. En Francia se consume lo que importó de juguetes de la China y lo que se quedó en Francia de vino, 5.600. ¿Listo? Y dice aquí, quinto, converso del precio intermedio negociado. El precio intermedio para intercambio entre Francia y China puede calcularse de la siguiente manera. ¿Cuántos puntos eran? 5, ¿verdad? El precio en la China son 10 en juguetes, el precio en Francia son 2 y el precio intermedio negociado 6. ¿De dónde sale ese 6? Básicamente sale del promedio entre 10 y 6, entre 10 y 2, 10 y 2 da 12, dividido entre 2 da 6. Es el precio promedio que negociado. Y en el vino pues es lo mismo, porque es el promedio de 7 y 7 y 7. ¿Okay? Y el precio relativo pues la diferencia es 6 sobre 7. ¿Qué sucede con la producción y el consumo total? Ese puntico se lo dejo a ustedes. Ok, para que ustedes lo revisen. Me imagino que ya lo tienen, pero bueno, tampoco les puedo dar todo. ¿Listo? ¿Preguntas ahí, capítulo 1? ¿Aló? ¿Maris? Ok. Víctor dice que sí. Maris, ¿tienes preguntas? Listo. Vamos capítulo 2. Entonces, página número 47. Dice Paulus Manufacturing. Las clases dobles de acciones son comunes. Puede tener acciones comunes y acciones ordinarias. Entonces, esta empresa tiene deuda a largo plazo por 200 millones. Tiene utilidades retenidas de ejercicios anteriores de 300 millones. Tiene un total de acciones comunes, el patrimonio de 100 millones, tipo A, y tiene acciones tipo B por 400 millones, para un capital total de 1.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Capital total de largo plazo, 1.000 millones de dólares. Bien. Dice acá, las acciones de A tienen 10 votos cada una y las acciones de B tienen un voto cada una por acción. Entonces los votos por acción de los accionistas que tienen acciones tipo A son 10 y las accionistas que tienen acciones tipo B es 1. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué proporción del capital total a largo plazo se ha recaudado con acciones A? Entonces, la primera pregunta, ¿qué proporción de largo plazo con acciones A? Muy sencillo, 100 sobre 1000, o sea 10%, y aquí la acción es B, 400 sobre 1000. Entonces esta es prácticamente la primera respuesta. El 10% del capital de largo plazo está financiado con acciones tipo A, así tenga más voto. Más de votos, ahí el voto no importa, lo que importa es lo que pesa el total de esas acciones en el total del patrimonio de largo plazo. ¿Cierto? Ahora,
La pregunta B es, ¿qué proporción de derechos de voto representa la acción A? Entonces, la acción A básicamente, ¿cuántos votos tiene? Tiene 100.000 acciones, ¿sí? 100.000 acciones por el número de votos de cada acción, porque tiene 1.000.000 de acciones, ¿cierto? Entonces tiene un total de 1.000 millones de votos, y las B tienen un total de ¿cuánto? 400 millones de votos, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, el total de votos son 1.400, de los cuales A tiene más participación en votos que B. La pregunta es, ¿cuál es la participación de los votos de A? Pues muy sencillo, 1.000 sobre 1.400. La diferencia es 28%, que es la participación de los votos de B. Si bien es cierto que B tiene más capital social, tiene menos derecho a votos, solamente una tercera parte del total de los votos de la corporación. ¿Ok? Y ahora la otra pregunta es, ¿qué proporción de los dividendos debe recibir las acciones A? Entonces, básicamente, si uno tiene que el total de dividendos es igual a ¿qué? Al número de acciones de A más el volumen total de capital de B, el capital en acciones son 500. Por lo tanto, si se divide o si se entregan dividendos, ¿sí? La participación de los accionistas de A sobre el total de acciones, ¿cuánto? Es 20%. Y la participación de los accionistas tipo B en el total de patrimonio en acciones es 80%. Por lo tanto, si se entrega $1 o $1.000 o lo que sea en términos de dividendos, los accionistas A tienen derecho al 20% y los accionistas B tienen 80% de dividendos. Entonces ahí es donde se justifica por qué los accionistas tipo B generan más dividendos que los EA, y por lo tanto, por generar más dividendos, adquieren menos derecho a voto, porque hay gente los inversionistas que les interesa más adquirir dividendos y rentabilidad que votar en la asamblea de accionistas. Hay otros que les interesa más tener posesión sobre la empresa y votar sobre las acciones de la empresa, las decisiones de la empresa, que tener dividendos. Entonces, entre más digamos derechos de voto haya, tiene que renunciar a mejores posibilidades de dividendos. Por eso se llama, hay acciones ordinarias y acciones preferenciales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Maribel, tienes que hacer la mano porque si me haces una pregunta no sé qué me preguntaste. Me dice, por favor repita lo último. ¿Qué es lo último, Maris? ¿Alguno de ustedes alce la mano a ver si yo escucho un pitico? Ah, ok. Cuando alzan la mano yo escucho pito y sé que me están preguntando algo, y entonces entro y miro. Entonces, ¿de dónde sacó el dividendo? Ah, ok, perfecto. Listo, gracias. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Entonces, el dividendo es lo siguiente. ¿Cuánto es el capital total en acciones ordinarias y en acciones tipo A y en acciones tipo B? El capital total en acciones, solo acciones, es 100 en acciones tipo A y 400 en acciones tipo B. O sea, el total de acciones tenemos ¿cuánto? Tenemos 100 más 400, 500. ¿Cierto? 500. Por lo tanto, si se reparten dividendos, sobre esos 500 acciones se deben repartir en proporción de capital de cada una de esas acciones en el total de capital en acciones, o sea, sobre los 500. Por lo tanto, los dividendos es 100 sobre 500 para las acciones tipo A y 80 sobre 500 para las acciones tipo B. ¿Qué quiere decir eso? Por cada $1
o por cada $10,000 o por cada cantidad específica, el 20% va para los accionistas tipo A y el 80% va para, porque es de proporción de lo que ellos aportan en capital sobre el total del patrimonio, no a largo plazo, sino el total de patrimonio en acciones, 500. ¿Te quedó claro? Listo. Perfecto. Listo. Pregunta, la pregunta 9 decía: adquisiciones farmacéuticas. Durante la década de 1960 se crearon muchos conglomerados por empresas que disfrutaron una razón alta precio-utilidad, luego usando esas acciones valoradas. Bueno, toda esa información ustedes ya la tienen. Entonces, dice lo siguiente: Parma Italia, la farmacéutica tiene 20, la razón precio-utilidad es 20 y en Estados Unidos es 40, o sea que es más valorado en términos generales. La razón precio-utilidad en Estados Unidos, por lo tanto, tiene mejor ventaja para comprar y adquirir otras acciones del sector que están valoradas por menor precio y generan utilidad. Las acciones que tiene Pharma y Italia son las mismas, 10 millones en cada caso. El valor de mercado por acción en Italia es 20, en Estados Unidos es 40. Las utilidades son las mismas. La utilidad por acción es $1 en cada una, que ahí está la ecuación de donde sale, ¿sí? Y el valor de mercado es que el valor de mercado son las aquí son las acciones en circulación, multiplicado por el valor de cada acción. Aquí. ¿Listo? Entonces ahí, digamos, es la información que entrega el cuadro. El valor inicial va, la compañía en Estados Unidos ofrece adquirir 5.500 acciones, ofrece comprar las acciones de Italia ofreciendo o entregando 5.500 acciones de su compañía en Estados Unidos, por lo que paga un total de 220 millones de dólares de las acciones de su compañía. Es decir, hay una de dos: la compañía en Estados Unidos ofrece negociar 5.500.000 acciones por un valor de 220.000, o ofrece comprar el total de las acciones de Italia con una prima del 10%. ¿Qué significa eso? ¿Sí? 10.000 unidades de la compañía en Italia multiplicado por el valor de mercado de la acción multiplicado por un 10% adicional, 1.1. Entonces, en cierta medida, lo que está haciendo es la misma transacción. Fíjense, o bien entrega cantidades de acciones de la compañía en Estados Unidos por ese valor, en un total de 5.500.000 acciones, o paga una prima adicional por el valor de cada acción en el mercado internacional, en el mercado de la compañía italiana. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas acciones tendría en total la compañía en Estados Unidos después de adquirir la compañía de Italia? Pues básicamente compraría los 10 millones de acciones, sería 20 millones en total, porque las compra a ese precio. Fíjense que tiene lo que está abundando es el número de acciones, ¿cierto? Entonces, 20 millones. La pregunta B es: los ingresos, ¿a cuánto ascenderían los ingresos consolidados de la empresa de los dos? Que la suma de los dos, 20 millones. ¿De acuerdo? Suponiendo que el mercado continúe capitalizando las ganancias, o sea que se sigue valorando a 40
se sigue valorando a estos $40 por utilidad en el mercado, ¿cuál sería el nuevo valor de mercado de Pharma? Entonces, en ese orden de ideas, no cambia nada porque todo se mantiene constante, ¿sí? El mismo valor, utilidad por acción sigue siendo la misma, 8.000. Y el valor de mercado, ahí están los 8. La pregunta es, aquí el nuevo valor de Pharma sería 800.000. Ahora, ¿cuál es el nuevo valor de mercado de una acción de esta compañía? Se dice ahí, en el enunciado dice que no cambia, porque el valor de mercado no lo cambia, el mercado no le ha dado cambios sustanciales al precio de la acción, sigue siendo el mismo valor, 40, porque como no cambia esto, el valor del mercado tampoco cambia, 40. Ahora dice, ¿cuánto aumentó el precio de la acción en Estados Unidos? Pues el precio de la acción no cambió nada, porque sigue manteniéndose igual, que es precio final menos precio inicial sobre precio inicial, o sea, 0. No hay cambio en el precio, porque se mantuvo constante todo lo demás. Eso no ocurre en la vida real. Hay efectos en el mercado que hacen cambiar esos precios. Aquí la pregunta última sí lo suponen. Dice, suponga que el mercado tiene una opinión negativa de la fusión y reduce el precio por acción en Estados Unidos a 30. Entonces aquí se bajó a 30. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el nuevo precio del mercado por acción? En ese caso, el precio sería, ¿sí? 600.000, ¿sí? Dividido entre el número total de acciones, 20.000. El precio sería 30. ¿De acuerdo? El precio sería 30 por el número total de los 200 millones de total. Daría que tenemos 30 precio por acción multiplicado por el número de las utilidades correspondientes o el número de acciones en circulación correspondiente, daría 20 millones, 600 millones, perdón. Ahora dice, ¿cuánto es la pérdida? Pues la diferencia, el cambio relativo. 30 menos 40 dividido entre 40, es el cambio relativo, hay una pérdida de 25%. ¿Por qué? Porque el mercado vio negativa la operación y bajó el precio por utilidad a 30, de 40 a 30. ¿Es claro? ¿Preguntas? Sí, se dividen sencillamente. Sí, es correcto. Son preguntas sencillas. No hay que uno quemarse los sesos ahí pensando en eso. Son preguntas sencillas. El enunciado dice que todo se mantiene constante. Es básicamente lo único que tiene que cambiar los valores a 30 y ahí encuentra las nuevas relaciones. Y hay una pérdida del 25%. ¿Por qué? Porque precio final, utilidad por el precio final de oración es 30 menos el precio inicial 40 dividido entre 40. Entonces hay una pérdida del 25% en el valor de la acción. ¿Sí? Y el valor de mercado, por supuesto, cae de 800, cae a 600. ¿Sí? Porque son las mismas 20 millones multiplicado por 30. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Sí. Muy sencillo. Capítulo 3. Página entonces dice Bruselas y Nueva York. ¿Qué pregunta era esa? Perdón. Si no estoy mal, la pregunta 1. Sí. En Bruselas uno puede comprar $1 estadounidense se compra $1 en Bruselas en euros por 0.82 euros. Y en Nueva York, ¿sí?, se compra €1 por 1.22 dólares. Entonces,
repito, en Bruselas se compran un dólar por .82 y en Nueva York se compra un euro por 1.22 dólares. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de cambio entre el dólar y el euro? Pues hay que multiplicar, hay que dividir, ok, un segundo. La tasa de cambio, dólares $1.49, ¿sí? Dólares por euro, 1.49. La tasa de cambio. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Víctor dice que sí. Maris. $0.82 por 1.22. O sea, lo que tú dices es dividir ¿cuántos euros dividido entre dólares? 0.67. Ahí lo que tendrías que decir, lo que estarías diciendo es que entregarías, por cada euro entregarías 67 dólares. Y es al contrario. Tienes que entregar más dólares por euro, como está acá. Por cada euro entregas 0.80, por cada dólar en Bruselas están dando 0.82 euros. Por cada dólar en Bruselas están dando 0.82 euros. Y en Nueva York por cada euro, Estados Unidos está entregando 1.22 dólares. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación dólares a euros? ¿Cuál es la tasa de cambio dólares a euros? La pregunta es, ¿están de acuerdo en que sea esta división? Dólares a euros 1.49. ¿Están de acuerdo? La respuesta es la siguiente. Si está haciendo una conversión a tipo de cambio internacional, es la división entre lo que se produce, lo que se está pagando en Estados Unidos y lo que se está pagando en Bruselas por cada tipo de cambio. Pero si la pregunta es ¿cuál es el tipo de cambio en Nueva York? Pues entonces en Nueva York es lo que se está pagando en Nueva York, ¿sí? Dólares por euro, se hace 1.22. ¿Sí? En cierta medida está diciendo, mire, ¿cuánto se está pagando dólares por euro? ¿Sí? Se está pagando 1.22 dólares por euro. Si es el mercado de Nueva York. Si es el tipo de cambio internacional, para tener en cuenta las dos tasas de cambio, entonces es la división. Esto dividido entre esto, 1.49. Los dos lo acepto, cualquiera de los dos lo puedo aceptar, dependiendo cómo me enfoque. La pregunta 2 dice, cambios del peso mexicano. En diciembre de 1994 el gobierno mexicano cambió oficialmente el valor del peso mexicano de 3.2 a 5.5. Precio inicial 3.2, precio final 5.5. ¿Cuál fue el cambio porcentual en el peso? Pues es un cambio porcentual. ¿Sí? Precio final 5.5 menos precio inicial 3.2 dividido entre precio inicial 3.2. O sea, un 71.9%. Eso es una devaluación. ¿Por qué? Porque hay que dar más pesos mexicanos por cada dólar.
¿De acuerdo? Cuando hay que dar más pesos de la moneda nacional por la divisa internacional se llama devaluación. Cuando hay que dar menos pesos por dólar se llama revaluación. Por eso es que la devaluación favorece, en este caso, la devaluación favorece a los exportadores. ¿Por qué? Porque un exportador mexicano que exporta a Estados Unidos cualquier producto, ¿sí? Ahora, cuando repatrie el valor de los por cada dólar que lleven a México por las ventas en Estados Unidos de ese exportador, va a recibir más pesos mexicanos por cada dólar de exportación. O sea que la devaluación favorece al exportador y perjudica al importador. ¿Por qué? Porque el importador en México, si va a comprar en dólares en Estados Unidos, tiene que comprar con pesos mexicanos cada dólar para comprar en Estados Unidos la maquinaria o la que vaya a importar. O si tiene una deuda con una entidad en Estados Unidos, tiene que dar más pesos mexicanos por cada dólar para poder pagar la deuda en Estados Unidos. Aquí todo se paga con dólares. Por tanto, la devaluación perjudica a los importadores o a las empresas que deben plata en el exterior. Entonces esto es una devaluación. Se devalúa en 71.9%. ¿Sí? Casi se duplica. Una devaluación altísima. ¿Listo? El tercer punto dice: antes de la Primera Guerra Mundial se necesitaban por cada onza de oro 20.67 dólares y por la misma onza de oro se necesitaban 310 francos. ¿Sí? 310 francos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la tasa de cambio francos dólares? Pues sencillo. ¿Sí? Francos van en el numerador, 310 dividido entre dólares. ¿Sí? Para esa misma onza de oro. O sea, la tasa de cambio francos a dólares es ¿cuánto? Es 14.99. En otras palabras, tocaba dar, por cada dólar tocaba dar 14, casi 15 dólares. Por eso es que era más caro en términos de francos el oro, la onza de oro, que en Estados Unidos. Había que dar casi 15 dólares por francos por cada dólar que se requería, cuando teníamos el patrón oro como la base de medida, como el patrón de medida. Cuarto punto: bajo el patrón oro, el precio de una onza de oro en dólares estadounidenses es 20.67. Aquí es $20.67, mientras que el precio de la misma en francos, en libras esterlinas mejor, es 4.24. ¿Sí? Entonces, repito, bajo el patrón oro, el precio de una onza en oro estadounidense es 20.67. ¿De acuerdo? Mientras que el precio de la misma onza oro en libras británicas es 4.24. Entonces, ¿cuál es el precio del tipo de cambio entre el dólar y la libra? Si el precio del dólar estadounidense ya no es 20.67 sino 38. Entonces por eso aquí yo le quito este 38 del 0 y al final lo quito y lo multiplico aquí por 0 para que me quede el cambio. 38. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la tasa de cambio entre dólar y libra esterlina? Cuando el patrón oro da que por cada onza de oro hay que pagar 38 dólares o 4.2474 libras esterlinas. Es la misma relación. ¿Sí? En el numerador va el dólar y en el denominador va la libra esterlina. Esa es la pregunta.
¿Cuál sería el tipo de cambio del dólar y la libra esterlina? El dólar va al numerador y el denominador la libra esterlina, con un precio de 38. Entonces salía 8.94. O sea que por cada libra esterlina habría que entregar 8.94 dólares. Siempre que va en el denominador es 1. La referencia es 1, igual que para los indicadores financieros. El que va en el denominador es 1. Por cada libra esterlina hay que entregar 8.94 dólares. Tiene razón, tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay que dar más dólares por una onza de oro y menos libras esterlinas por una onza de oro. Por lo tanto, la tasa de cambio hay que dar más dólares, casi 9 dólares por una libra esterlina. ¿Listo? Quinto, tipo spot del peso mexicano. El tipo spot, o sea, la tasa de cambio actual o corriente del peso mexicano, es lo mismo. Tipo spot es una tasa corriente actual. Es de 10.74 pesos mexicanos por cada dólar, por un dólar. ¿Cierto? Si la compañía compra 350,000 pesos a precio mexicano en su banco, ¿cuánto debe pagar la compañía y en qué fecha? Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar la tasa de cambio en dólares. Tiene que pagar 10.74 por 350,000, dividido por 350,000. ¿Sí? Tiene que pagar 32.588 dólares para comprar 350,000 pesos mexicanos. Había cuenta que la tasa de cambio peso mexicano, dólar es 10.74. Tiene que tener en cuenta cuál es el número que va en el denominador. Si la relación de cambio es peso mexicano a dólares, en el denominador van los dólares, en el numerador van los pesos mexicanos. Si la relación fuera dólares por pesos mexicanos, sería el contrario. Los dólares van en el numerador y el denominador los pesos mexicanos. ¿Correcto? Aquí la pregunta es, ¿quiere comprar 350,000 pesos mexicanos? ¿Cuántos dólares tiene que pagar? Pues básicamente es la división correspondiente entre 350,000 pesos mexicanos dividido por el número de dólares que tiene que dar por cada dólar. Entonces tiene que dar 32.588 dólares. ¿Preguntas? Listo. Capítulo 4. Sencillito, muy sencillo. No llevamos sino 35 minutos y ya la tarea está hecha. Bien. Capítulo 4. ¿Cuál es la página? A 105. Gracias, Víctor. Listo. Dice: la pregunta 25 dice: hay un déficit comercial dice, el tipo de cambio spot inicial, o sea, la tasa de cambio corriente del mercado del dólar frente al promedio de divisas extranjeras es 2 dólares por promedio de divisa extranjera. El valor total, el precio total de las exportaciones en Estados Unidos son 20 millones o 20,000 millones de dólares. El precio de las importaciones Estados Unidos pagado en divisas extranjeras son 24 millones de divisas extranjeras, promedio ponderado o promedio simple, como quieran, no importa. El precio total, un segundo, aquí lo multipliqué por esto, que son 12 millones, pero básicamente, dado que lo vamos a expresar en monedas extranjeras, todo en dólares, lo coloco aquí en 24 para que quede en dólares.
¿Por qué? Porque el enunciado dice 12 millones o 12.000 millones en promedio de monedas extranjeras con las cuales Estados Unidos tiene convenios de importación de bienes y servicios del resto del mundo. Como lo dan en divisas internacionales y no en dólares, entonces lo multiplicamos por la tasa de cambio correspondiente para que todo me quede, la balanza comercial toda me quede en dólares americanos. Entonces por eso ahí lo multiplico por 2, que es la tasa de cambio correspondiente. Y aquí tengo dólares americanos y ya aquí quedarían dólares americanos. Las unidades producidas y exportadas de bienes y servicios son 100 millones de exportaciones y de importaciones 120 millones. Y dicen que hay una elasticidad precio de la demanda negativa de 0.90. Entonces, lo primero que dicen es cuál es la balanza comercial inicial de Estados Unidos. Como ya tenemos todo en dólares, porque esto lo pasé a dólares ya, entonces la balanza comercial es ¿qué? Es la diferencia entre las exportaciones brutas menos las importaciones brutas. Es decir, las exportaciones son ¿qué? El precio de cada una de las exportaciones en dólares multiplicado por el total de exportaciones 100 multiplicado por la tasa de cambio en dólares. 4 billones de dólares si se quiere. Las importaciones ¿qué son? Las importaciones son, lo pongo negativo porque para especificar que eso resta de la balanza comercial, que es el precio de las importaciones en divisas, que es 24, en divisas convertido a dólares, perdón, que es 24.000 millones de dólares, multiplicado por el total de las importaciones, 120.000 millones de producto, multiplicado por la tasa de cambio, spot, para que quede el dato correspondiente. Entonces me da 5.760 trillones de dólares. En total tiene una balanza comercial negativa de Estados Unidos, cercana a los 1.760 trillones de dólares inicialmente. Ahora el tema es, ¿qué pasa si hay una devaluación de la moneda de Estados Unidos frente al promedio de las monedas de los demás países con los cuales hace convenio comercial internacional? Convenio comercio internacional. Si hay una devaluación, quiere decir que hay que entregar más dólares por el promedio de divisas internacionales con las que Estados Unidos hace negociación. O sea, hay que entregar más dólares por divisas. Puede ser promedio de divisas de euros, puede ser libras esterlinas, puede ser pesos mexicanos, pesos colombianos, el promedio dice ahí que es 2. Entonces, la devaluación que implica 2 por 1 más el 18% de devaluación, o sea que es 2.36. Eso es una devaluación. Igual que hicimos en el ejercicio anterior con el peso mexicano. ¿Ok? El precio sigue siendo igual. Aquí el precio de las importaciones cambia porque la devaluación cambia. ¿De acuerdo? Se incrementa el precio en términos de divisas para importaciones, se encarece. La devaluación perjudica a los importadores porque hay que dar más de la moneda local para comprar divisas internacionales y comprar o pagar deuda en el exterior, en otra divisa. Las mismas cantidades de producción de exportación no cambian las exportaciones, pero dice que hay una elasticidad precio de la demanda de 0.90. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio porcentual en las cantidades compradas frente al cambio porcentual en los precios genera un cambio o una elasticidad, que es un componente de una pendiente específica, o es la pendiente en un punto específico de demanda, en la función de demanda. Es decir, el cambio porcentual que se genera en las cantidades demandadas ante un cambio porcentual en el precio. Como el precio subió a 2.36, aquí básicamente lo que tenemos es que 120 se debe multiplicar por 1 más el cambio porcentual en las cantidades demandadas, que se calculó aquí abajo. Es decir,
el cambio porcentual 18 en el precio multiplicado por la elasticidad menos 0.90 da el cambio porcentual en las cantidades demandadas. En otras palabras, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? Cambio porcentual en la demanda dividido entre el cambio porcentual en el precio es igual a la elasticidad precio de la demanda. Entonces, lo que queremos encontrar es cuál es el cambio porcentual en la demanda, en cuánto cae la demanda. O sea que esta era la incógnita. ¿Sí? Oh, lo siento. Entonces, el cambio porcentual en la demanda es igual al cambio porcentual en el precio. El cambio porcentual en el precio es 18%. ¿Cierto? Igual a la elasticidad, menos 0.90. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una incógnita sobre punto 18% o 18% igual a punto 90. Entonces hay que despejar la incógnita. ¿Es igual a qué? Es igual a menos 0.90 multiplicado por punto 18. Y eso me da este valor de acá. O sea que el cambio porcentual en las cantidades demandadas es menos 0.162. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Las importaciones en Estados Unidos ante una devaluación que tiene una elasticidad precio la demanda de negativa de 0.90 hace que un incremento del 100%, un incremento del 18% en la tasa de cambio o en la devaluación hace que las cantidades demandadas caigan en 0.162. Por lo tanto, aquí fíjense cómo las cantidades bajaron de 120 a 100.6. O sea, esto, 100 multiplicado por 1 menos el cambio porcentual en las cantidades demandadas, 100. En ese orden de ideas que tenemos, la balanza comercial final sería igual que el caso anterior, ¿sí? El total de las unidades exportadas multiplicado por la tasa de cambio correspondiente ya devaluada multiplicado por el precio de las exportaciones. Son las exportaciones. ¿Y las importaciones qué son? La misma ecuación. El valor total de las exportaciones, el precio de las exportaciones por la tasa de cambio multiplicada por las nuevas cantidades de importación. Fíjense que a pesar de que cae el valor el volumen total de las importaciones, en términos totales las importaciones son más costosas, por lo tanto la balanza comercial es mucho más deficitaria. En otras palabras, la devaluación es un mecanismo inicial para poder generar mayor volumen de exportaciones a través de incentivos a los exportadores, pero genera un efecto negativo inicial sobre la balanza comercial de cada país inicial. Después se compone a través de la curva J que habla el libro, del ajuste de la curva J. ¿Por qué? Porque se van ajustando las cantidades de exportación y de importación de acuerdo con la tasa de cambio devaluada. Es básicamente lo que dice el ejercicio o lo que está en el libro. ¿Preguntas? ¿Qué te parece, Víctor? Maris, ¿qué te parece? Dice que quedó un poco confuso este punto. Este no es tan sencillo, pero si ustedes leen el libro en detalle, el capítulo específico en detalle es muy sencillo. Pero entendiste lo de la devaluación. Pasa de 2. Sí, queda la grabación. Si escuchan la grabación de nuevo, pues pueden entenderlo con detalle. Primero que todo hay que establecer una devaluación. Segundo, hay 2 puntos básicos. Establecer una devaluación cuando la tasa de cambio se evalúa en 18%, y segundo, establecer
las cantidades demandadas ante cambios porcentuales en los precios, en el precio. O sea, básicamente hay un cambio porcentual del 18% en el precio. ¿Cuánto cambia en términos porcentuales las cantidades demandadas? Si ya tenemos la elasticidad, entonces solamente despejar. ¿Qué te quedó, no te quedó claro, Maris? ¿El último punto? No es desvaluación, porque eso no existe, es devaluación. Ok, miren, muy sencillo. La tasa de cambio inicial, dólares por divisas extranjeras, ahí están haciendo una canasta de divisas, si se quiere. No están diciendo frente al peso mexicano, al peso colombiano, al peso de argentino, al euro, frente a la libra esterlina, no, están diciendo el dólar frente a una canasta de divisas internacionales es igual a 2, en promedio. Es un supuesto que hacen ahí fuerte en mi ejercicio. ¿De acuerdo? Dicen, se devalúa en el mercado, la tasa de cambio en Estados Unidos se devalúa en un 18% frente a las divisas internacionales. Quiere decir que hay que entregar más dólares por divisa internacional. O sea, 2 multiplicado por 1 más la devaluación que dice el enunciado, 18%. O sea, hay que entregar 2.36 dólares por una divisa internacional, diferente al dólar. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, los precios de exportación siguen siendo los mismos porque se sigue vendiendo en dólares. Los precios de importación cambian. ¿Por qué? Porque hay que pagar dólares más caros, 2.36 dólares por cada divisa internacional. Por lo tanto, los precios de importación son más caros y por eso es que la devaluación perjudica a los importadores. Tienen que dar más dólares por cada divisa internacional. Tienen que dar, pasan de 24 a 28 dólares por cada divisa internacional. Las unidades de exportación siguen siendo las mismas, entonces ¿qué cambia? Lo que cambia aquí en principio es la devaluación, lo que hay que pagar por dólares por cada divisa internacional y las cantidades demandadas importadas. ¿Por qué cambia? Porque ahí le están dando una variable adicional en el enunciado que dice la elasticidad precio de la demanda. Dice que esa elasticidad es 0.90, negativo. ¿Por qué negativo? Porque es una relación inversa entre precios y demandas. La función de demanda tiene una pendiente negativa. En la medida que suben los precios, las cantidades demandadas caen y viceversa. En la medida que caen los precios, las cantidades demandadas suben. Tiene una pendiente negativa de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una elasticidad precio es un coeficiente de correlación en el que establece un cambio porcentual en una variable frente a un cambio porcentual en otra variable. Una pendiente negativa en este caso. Entonces, ¿cómo se define la elasticidad precio? La elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en la demanda dividido entre el cambio porcentual en los precios, es igual a menos 0.90. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo el denominador que es 18% y tengo el resultado que es menos 0.90, yo debo encontrar el numerador. Despejando me da esto. ¿Sí? Ese es el cambio porcentual en la demanda. Eso es lo que me está diciendo a mí cuánto debe caer la demanda de 120 cuando se cambia cuando hay una mayor devaluación. Hay una menor cantidad de productos importados y tiene un efecto sobre la demanda, haciéndola caer en los productos importados. ¿En cuánto la hace caer? 120 multiplicado por 1 menos lo que cae la demanda, 16.2%. Entonces por eso cae a 106. Hay dos efectos, uno por devaluación y otro por caída en la demanda. Y la balanza comercial es exactamente lo que hicimos aquí antes. Lo que pasa es que ya tiene un precio de importación es más caro y tiene menores cantidades de importación. Entonces, las exportaciones suben. ¿Por qué? Porque hay una mayor devaluación. Eso se favorece. ¿Sí? La devaluación favorece las exportaciones, pero las importaciones se perjudican porque hay que pagar más dólares y a pesar de que hay una menor cantidad de importaciones en términos de valor.
y la balanza comercial se deteriora inicialmente porque pasa de un valor negativo a un déficit de balanza comercial de 1.760 trillones a 2.000 trillones de dólares. ¿Te quedó claro ahora sí? Correcto. Ahí queda la grabación, queda el archivo, etcétera, para que ustedes puedan revisar lo correspondiente. El archivo no lo entrego, el archivo es personal. Entonces, si quieren ustedes, no lo entrego, ¿por qué? Porque quiero que ustedes armen su propio archivo y practiquen en Excel estos ejercicios. Si yo les entrego esto, ustedes nunca lo van a hacer. Entonces, ya saben de dónde salió. Punto por punto, ven las fórmulas, porque estoy compartiendo el archivo, ven las fórmulas, y van armando su propio archivo y lo van entendiendo y van calculando. Entonces ya van a aprender doble. ¿Ok? Listo. ¿Cómo se revisa la grabación? Entran igualito, entran por el centro de ayuda para contabilidad y finanzas, como entraron, y ahí aparecen grabaciones de las tutorías que se han hecho. Entonces colocan la fecha de hoy, estén seguros que aparezca la fecha de hoy, para que puedan encontrar la grabación. Ahí dice de cuándo a cuándo, entonces ahí están las diferentes tutorías. Ustedes van a encontrar de la semana pasada una tutoría también que hice para otras clases de finanzas de otros cursos, y esto. Sí, pero con la práctica va a ser el maestro. Sí, hay otras fórmulas mejores, sí, yo sé. Con mucho gusto, Víctor. Yo sé, Mari. Algún día, mira, ¿cómo va el foro de esta semana? Yo creo, mañana es el primer plazo, ¿no? Ok, listo. Bien, bueno, muchas gracias por asistir a la tutoría. Entonces estamos hablándonos este jueves a 8 de la noche, ¿les parece? Ok, listo. Por favor, no se les olvide entregarme la actividad de la correspondiente mañana a mediodía, en la noche. ¿Listo? Bueno, una feliz noche, que estemos bien y que descansen. Hasta luego. Y Maris, que te mejores por completo. Adiós.